Padre Celestial, en esta mañana hemos venido con un corazón alegre, dispuesto, pero además también necesitado de tu palabra, necesitando el alimento espiritual para nuestro espíritu. Padre, en esta mañana nos exponemos a tu palabra para seguir aprendiendo de ella, seguir construyendo nuestra vida de fe para hacer todo lo que te agrade, Señor. Toma en tus manos este tiempo, te lo rogamos. Sé tú, Señor, en medio de este tiempo. Tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude a entender, nos ilumine la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, seguimos aprendiendo un poquito más acerca de cómo dar. El tema de hoy se llama Dando como Dios da. Dando como Dios da. Y allá en Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice de la siguiente manera: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Acá hay una gran verdad. Si nosotros estamos en esta mañana expresando nuestra fe, nuestra gratitud, nuestro amor para con Dios, es porque Él nos amó primero. Él nos encontró, nos sacó del lodo cenagoso en donde estábamos hundidos. Fíjense que de repente podemos expresar esto de manera incorrecta. De repente a lo mejor hemos dicho o hemos escuchado decir a alguien: desde que encontré a Dios, mi vida cambió. O yo andaba perdido hasta que encontré a Dios. Y eso no es cierto. El hombre por sí mismo nunca puede, ni pudo, ni podrá encontrar a Dios por sí mismo. Fue Dios que mandó a su Hijo a este mundo para buscar lo que se había perdido. Entonces, el primero en demostrar, en poner manos a la obra, en amarnos, fue Dios. Por ejemplo, allá en Génesis capítulo 3, Génesis 3, verso 7, vemos allá el relato cuando Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios. Cuando Adán y Eva le fallaron a Dios, es decir, pecaron, desobedecieron la orden de Dios de no comer del fruto prohibido que estaba en medio del huerto. Pero cuando lo hicieron, dice en el verso 7 del capítulo 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Sus ojos fueron abiertos con la capacidad de ver lo malo y lo bueno. Entonces se dieron cuenta que ambos estaban desnudos e inmediatamente cortaron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza. Pero ¿qué hizo Dios, hermanos? En el 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva pecaron, trataron de cubrir su pecado con la obra de sus manos, pero esto era insuficiente. Entonces Dios intervino y dice que les hizo túnicas de pieles y los vistió. Vemos ahí el amor de Dios expresado a la primera pareja. ¿Cómo lo expresó? Dice que los cubrió con túnicas de pieles. Esto quiere decir entonces que Dios sacrificó animalitos para sacarles de ahí la piel y hacer túnicas para Adán y Eva. Dios fue el primero en vestir, en dar, en regalar, en proveer unas túnicas que pudieran cubrir la vergüenza de esta primera pareja. Pero para ello tuvo que haberse sacrificado 2 animalitos. Y al habérsele sacrificado, hubo derramamiento de sangre. Porque el libro de Hebreos, Efesios, Colosenses, nos enseñan que sin derramamiento de sangre no hay perdón o no hay remisión para los pecados. Entonces Dios es el primero en regalarle al hombre túnicas que pudieran cubrir el pecado del hombre. Fue Dios. Dios bien pudo haberlos castigado, expulsarlos del huerto y que nunca más regresaran a su presencia. Pero Dios es un Dios de amor, rico en misericordia. Rico en misericordia que proveyó, fíjense, proveyó cubiertas para Adán y Eva. Dios es el primero que sacrificó animalitos para quitarles la piel. Dios fue el primero que sacrificó, que le ofreció al hombre una cubierta para su vergüenza. Fíjese, fue el primero. En la historia de la humanidad, Dios fue el primero en dar, en proveer, en ofrendar, en sacrificar por amor que le tenía a esta primera pareja. Ahora, este sacrificio de animalitos apuntaba, señalaba, direccionaba al Hijo de Dios que más adelante, siglos después, daría su vida, ofrendaría su vida, sacrificaría su vida para rescatar a toda la humanidad.
De hecho, la palabra ofrenda, hermanos, quiere decir sacrificio. Ofrenda es sacrificio. Cuando tú ofrendas algo, das algo de lo que es tuyo y te desprendes. Algo que te puede ser útil, te puede ser de bendición. Lo necesitas, pero tú decides ofrecerlo, sacrificarlo para bendecir a otro. Entonces la muerte de estos animalitos allá en el Edén, de parte de Dios, apuntaban al Cordero de Dios que daría su vida. Mira, ya en en Juan 3:16, Juan 3:16, un pasaje muy conocido por todos. San Juan capítulo 3, verso 16. Para los que son nuevos en el Evangelio, este es un pasaje que debes tener presente, debes tenerlo de memoria, subrayado en tu Biblia, porque es el corazón del Evangelio. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí vemos a Dios demostrando su amor. Vemos a Dios demostrando ese corazón entrañable de misericordia, amando al mundo, es decir, a todos los seres humanos. ¿Y cómo lo amó? Dice ahí que ha dado. Dígalo conmigo: que ha dado, ha ofrendado, dio a su Hijo para sacrificarlo. Y no era dice que era su unigénito, el único que tenía. Pero Él se desprendió, se sacrificó por amor. Miren, por eso el tema se llama dando como Dios da. Él se desprendió de su Hijo, lo entregó, lo dio para que fuese muerto por mano de pecadores. Pero ahí vemos cómo Dios está ofrendando a su Hijo. Dios nunca ha abandonado al ser humano. Así como proveyó túnicas de pieles, sacrificando animalitos para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, ahora ese sacrificio era real, era patente, era el que quitaba los pecados del mundo y daba vida eterna a todo aquel que creyera en su Hijo. Pero Dios dio. Ahí yo quiero que entendamos bien: Dios es un Dios dador, un Dios generoso, tan generoso que nos dio a su Hijo cuando no lo merecíamos. Nadie de nosotros merecíamos un regalo de tal magnitud o de tal manera como dice aquí. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos reos de condenación eterna. Pero Dios dio, ofreció, entregó, sacrificó a su Hijo como una ofrenda agradable a Él.
dando como Dios da. Estamos viendo la naturaleza del Padre, cómo es Él. Él es un Dios dador, un Dios generoso, un Dios galardonador. De hecho, cuando Cristo venga por su iglesia, dice que Él trae consigo dones, recompensas. Pero Él ya dio el más grande de las ofrendas que el hombre pudo haber recibido por amor. Romanos 8:32. Romanos 8:32 dice: Él está hablando del Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no le importó dar a su Hijo, el que no le dolió, no se aferró a no entregar a su Hijo. Al contrario, Él lo dio, lo ofreció, lo mandó en medio de este mundo pecador por todos nosotros. Luego dice la última parte preguntando: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios ya nos dio lo más preciado, lo más valioso, lo más sublime, lo único que tenía por nosotros, hermanos, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? ¿Cómo no nos va a dar? Se da cuenta que con esta pregunta en este versículo 32 echamos por tierra todas aquellas prácticas erróneas que el hombre, que las iglesias, que pastores hacen para, ¿cómo le puedo decir? Para forzar a Dios y pedirle cosas. ¿Cómo? Si aquí dice, si ya nos dio lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas que necesitamos? ¿Cómo, hermanos? ¿Le será difícil a Dios? ¿Le será imposible darnos todas las cosas que necesitamos para esta vida? Para Dios no hay nada imposible. Si Él ya nos dio lo más preciado, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? ¿Por qué entonces debo de forzar a Dios haciendo un pacto con Él? ¿Por qué? No hay razón. No hay razón. Entonces, el que entiende estas verdades, entiende que cuando ofrenda está haciendo lo correcto, porque Dios ya nos bendijo. Si le damos a Dios, si le ofrendamos a Dios, es porque Él ya nos bendijo. Hace 8 días traía una serie de textos que hablan que Dios ya nos bendijo, hermanos. No hay por qué presionar a Dios, no hay por qué manipular a Dios, no hay por qué forzar a Dios para que nos dé todas las demás bendiciones. Él ya nos dio lo más preciado que tenía y junto con su Hijo todo lo que necesitamos. Por ejemplo, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya nos bendijo. Él nos dará todas las cosas que necesitemos. Ya. Entonces, si ofrendamos, como dijo David: Señor, de lo recibido de tu mano, eso te damos.
No damos para que Él nos dé, sino que damos porque Él ya nos dio y ya nos dio lo más valioso. ¿Cómo no le vamos a dar a Él con alegría, con gratitud, con amor, hermanos? Se da cuenta que aquellos que exigen el diezmo apenas están como que forzadamente dar el 10%. Cuando la Biblia nos enseña que Dios ya lo entregó todo y entonces debemos amar a Dios así como nos ha amado Él primeramente. ¿Cómo no nos dará todas las demás cosas? No hay necesidad de hacer sacrificios y torcerle en un sentido figurado, torcerle el brazo a Dios. Señor, ¿me das o me das? Fíjense, lo mismo pasa con el ayuno. Que el ayuno también está mal enfocado, hermanos. Muchos ayunan cuando tienen necesidad. Y ven el ayuno como así, o Señor, o me das, o aquí me mantengo en huelga de hambre. No, ya aprenderemos del ayuno. El ayuno es para apartarnos, alejarnos de todo lo que nos rodea, nos distrae, pues sí, nos distrae es la palabra más correcta. Y buscar a Dios a solas, dentro de un edificio como este, en un campo, en un aposento cerrado. Estar con Dios, adorándole, llenándonos de Él con su palabra, hablando con Él y pasar un tiempo donde seamos fortalecidos. Pero el ayuno no es para, Señor, voy a ayunar 7 días para ver si así tú me respondes. No, hermano, estamos viendo aquí que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Miren, segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro 1:3. Dice ahí: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué? ¿Ya lo encontró? Búsquelo, le espero 10 segundos. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Otra versión dice a la vida de devoción en vez de piedad. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que necesitemos para esta vida material, secular, como para nuestra vida de fe para con Él, ya nos han sido dadas por medio de su divino poder, no por otras formas, no por otras prácticas erróneas. No, ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por el conocimiento que tenemos ahora de Cristo Jesús.
Nosotros, al conocer a Cristo Jesús, conocemos ahora nuestra posición. Conocemos ahora nuestros privilegios. Conocemos ahora todas las promesas que Él nos ha otorgado por medio del conocimiento de Cristo. Aquel que no conoce a Cristo, ni lo que Cristo logró por usted con su muerte expiatoria, va a proceder a hacer otras prácticas antibíblicas para forzar a Dios. Pero Dios no se dejará mover por ninguna de ellas. ¿Por qué? Si así fuera, entonces Dios no fuera Dios. Dios fuera un ser que fuera movido, manipulado a capricho nuestro. Pero como el hombre no tiene conocimiento de Cristo y de todas las cosas que nos han sido dadas, busca formas antibíblicas para forzar a Dios y sacarle alguna bendición, cuando aquí dice que ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Entre más conozcamos a Cristo, más sabremos de nuestra posición, de nuestra herencia en Él, hermanos. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo ve? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahí están. Ahí están. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente amar a Dios con todo nuestro corazón. Deleitarnos en Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué necesitas tú para la vida? ¿Qué necesitas para la vida? Yo sé que muchas cosas, pero te voy a dar una clave que está en el Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor. Ama al Señor con todo tu corazón. Entrégale tu vida sin reservas, sin condiciones. Entrégate a Él. Y dice la segunda parte: y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Ahí está. Ahí hay una fórmula bien práctica, si tú lo quieres hacer. Deleítate en el Señor. Ámale, emociónate. Si pudiera usar esta frase, ponte loco por el Señor. Dale sin reserva, sin medida, sin escatimar tu vida, tu corazón, todo lo que eres. Y Dios, en lo automático, te dará todo lo que necesitamos para esta vida. En automático. Lo mismo dice Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que es justo, lo que es agradable a Dios, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Si usted lee versos anteriores, habla del alimento, habla del vestir, habla de todas las cosas que se necesitan en esta vida. Pero concluye el 33 diciendo: si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán una a una. Todo en su debido momento, en su debido tiempo, conforme lo vayas necesitando.
Porque Él ya nos dio todas las cosas, hermanos. Él ya nos dio todas las cosas. El problema es de que ponemos en primer lugar muchas cosas de nuestra vida y al final, si me sobra tiempo, si me sobran fuerzas, si me sobran recursos, entonces buscaré a Dios al final. Y la fórmula correcta es: busca primeramente el reino de Dios. Busca el dominio, el control, el gobierno de Dios para tu vida, primeramente. Y de lo demás Dios se va a encargar. Él es especialista en eso. ¿Y por qué? Porque todas las cosas ya están a nuestra disposición. Porque ya nos los dio por su divino poder. Pero todo esto lo entendemos al venir al conocimiento de Cristo. Quiero que vayamos a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 8. Vamos a ver, por lo menos, si nos da tiempo, 5 versículos. 2 Corintios 8. En algún domingo pasado ya leímos esta escritura, pero ahora aquí vemos Pablo dando testimonio a la iglesia de Corinto, que estaba en Acaya. Estaba dando testimonio de los hermanos que habitaban en Macedonia, como ellos también, al igual que Dios, se entregaron totalmente. Por eso el tema se llama Dando como Dios da. 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál era esta gracia? ¿Cuál era esta experiencia? ¿Cuál era esta forma de vida que había en los macedonios, que Pablo le llama gracia de Dios? Es una gracia. Se refería el apóstol a la manera de ofrendar. El que ha aprendido a ofrendar es porque la gracia de Dios se ha derramado en sus corazones. El ofrendar es una gracia, es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, pone en nosotros. Y miren en qué consistía esta gracia. Verso 2 está hablando de los hermanos de Macedonia. Generalmente habían 3 iglesias que Pablo había fundado, hermanos, y hablaba de ellas. Si habían otras, no lo sabemos, pero en ese momento Pablo hablaba de la iglesia de Filipos, de la iglesia de Tesalónica y de la iglesia de Berea. Estas 3 estaban ubicadas en el territorio de Macedonia. Ahora, ¿cómo se manifestaba esa gracia? Verso 2: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Había pobreza económica allá con los hermanos de Macedonia. Estaban pasando gran tribulación, gran pobreza, pero su gozo era el Señor.
Su fortaleza era el gozo del Señor. Y entonces, en medio de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. En medio de la escasez, en medio de lo mal que la estaban pasando, el Señor los sostenía con su gozo, y entonces se sobreponían a esa tribulación y de su pobreza ofrendaban. Daban con alegría, con generosidad. O sea, más allá de sus fuerzas. Lo dice en el verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esa era la gracia que habitaba, que moraba, que había en los hermanos de Macedonia. Entre más pobres eran, más daban, fíjense. Entre más la pasaban mal, ellos veían la manera de ofrendar cuando era requerido. Y aquí había un requerimiento de parte del apóstol para ayudar a los hermanos de Judea. Pero dice, más allá de sus fuerzas. Esta era la gracia, el favor, la bondad que tenían en sus corazones los de Macedonia. Y miren, verso 4, dice Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Cuando se enteraron que Pablo iba a levantar una colecta, una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, pues da a entender de que Pablo no los presionó mucho a ellos. Así como que hermanos de Macedonia, por la situación que están pasando, entendemos de que pues no pueden ofrendar ahora, pero sé que podrán hacerlo en otra ocasión. No se preocupen, creo yo que les decía Pablo. No se sientan mal si en esta ocasión no pueden ofrendar. ¿Y qué dijeron los de Macedonia? Uf, qué alivio, qué respiro. Gracias, Pablo, gracias por ser tan considerado. No, ellos no dijeron así. Dijeron, Pablo, por favor, no nos hagas esto. Por favor, no nos dejes fuera. No nos prives de participar en este servicio, porque nosotros queremos ofrendar. Es cierto, no tenemos en abundancia, apenas si tenemos para medio comer, pero por favor, no nos prives de este privilegio, porque nosotros hemos aprendido que más bienaventurado es dar que recibir. Por favor, Pablo, no nos digas que no podemos participar. Miren, esta era la gracia de los hermanos de Macedonia. Esta era la gracia de los hermanos de Macedonia. Y Pablo quería, como vimos hace 8 días, que esta misma gracia creciera y se desarrollara más en el corazón de los de Corinto. Esos eran los hermanos de Macedonia. Siempre buscando la manera. Ellos decían, siempre hay algo que darle a Dios. Siempre va a haber algo. Siempre. Y el gozo del Señor era su fortaleza, y se sobreponían a su pobreza y daban generosamente. Generosamente quiere decir con alegría, con gusto, lo más que podían. Ellos daban. ¿Se dan cuenta que ellos no se limitaban a los diezmos solamente?
No, ellos daban más allá de sus fuerzas. ¿Pero por qué? Aquí está la clave, verso 5. Y no como lo esperábamos. O sea, Pablo no se esperaba esto, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por qué los hermanos de Macedonia eran tan generosos? Porque primero se habían dado al Señor. Señor, si mi corazón, mi vida, todo lo que soy ya es tuyo, entonces ¿por qué tengo que escatimar? ¿Por qué tengo que escatimar en todo lo material? Si se supone que ya te entregué mi corazón, mi vida. Así cantamos a veces, ¿no? Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es... hasta... Parece que le arrullamos así al Señor. De acuerdo a esta plática, ¿es cierto? ¿Será cierto? ¿O nada más el corazón? Ahora la pregunta correcta sería, ¿será cierto lo que cantamos? Porque ellos habían sido probados. Ellos estaban demostrando, fíjense, los hermanos de Macedonia estaban demostrando que realmente su vida le pertenecía a Dios. Luego entonces, todo lo material en automático. Todo era del Señor. Ahora, no quiero que malinterpretemos estos textos. Ya hemos estado viendo que debemos ofrendar voluntariamente, con libertad. Y estos hermanos de Macedonia, ellos habían decidido dar todo lo que tenían, todo. Pero ellos lo decidieron. Recordemos que Pablo nunca los forzó. Nunca les manipuló como se hace en el día de hoy. No, ellos porque entendieron que si le entregaron su vida a Dios, Dios era dueño de todo. De su tiempo, sus talentos, todo. Todo. Sus bienes materiales, todo. Pero ellos lo decidieron. Ellos, aquí Pablo nunca les dijo, si tú das tu casa, el Señor te va a dar dos. No, nunca les dijo eso, hermano. Al contrario, ellos le suplicaron a Pablo de poder participar. Entonces, aunque dieron más allá de sus fuerzas, pero no lo dieron con tristeza, óigalo. Aunque dieron más allá de sus fuerzas, en medio de su profunda pobreza, nunca lo hicieron con tristeza o por necesidad. Vamos a darle para ver si de esta manera Dios nos bendice. No, ya todo era de Dios. Hoy día no es así. Fíjense que en alguna ocasión, en alguna iglesia, creo que en un congreso, cuando estaban levantando ofrendas, yo estaba recordando esto, porque el pastor, no sé si el organizador del congreso o quien estaba levantando la ofrenda decía esto, y usaban una frase de la fue Madre Teresa de Calcuta, así es, la Madre Teresa de Calcuta.
Ella dijo una frase así: dad hasta que te duela, y cuando te duela, da más. Y estaban aplicando esa frase para levantar ofrendas. Si lo comparamos con lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿aplica la frase de María Teresa de Calcuta? Nada que ver. Pero yo no lo he leído, pero dicen que eso fue lo que dijo la señora: dad hasta que duela, y cuando te duele, dad más. Uf. Estos dieron más allá de sus fuerzas, pero por gratitud, con alegría, con amor, con gozo, sabiendo que era un privilegio. Esto hacían los de Macedonia. ¿Pero por qué? Porque ya su vida había sido dada al Señor. Su vida, no solamente sus posesiones materiales. Nuestro tiempo, por ejemplo, que es un decir, ¿no? Nuestro tiempo, porque pues el tiempo Dios nos los presta. Pero ¿qué tal? ¿Quiénes, por ejemplo, hoy estuvieron? Un ejemplo así sencillito, ¿quiénes hoy, que se supone que es el día del Señor? Se supone que hoy domingo es el día del Señor, ¿verdad? ¿Se supone o no se supone? Bueno, ¿cuántos por lo menos ya estaban 10 para las 10? Listos, prestos, contentos. Dice: ya quiero que empiece, quiero que empiece. ¿Quiénes? ¿Se da cuenta? Ni aún en esas cosas le hemos entregado todo al Señor. ¿Cuántos hoy domingo ya se paran, pero si acarrereados, si peleando con medio mundo? ¿Cuántos pelearon hoy porque pues ya te tocaba entrar al baño y el que entraba no salía y estaba el griterío a más no poder? Porque te levantaste tarde, porque aún no eres consciente que hoy es el día del Señor. Y dices: con que llegue 10:05, total, 10:05 pasa. A ver, ¿por qué no llegas así a tu trabajo o a la escuela o a tu cita médica? A ver, llégale así, 10:05, 10:10, 10:15, 10:20. Bueno, manejo el 10 porque empezamos a las 10 acá. Llegas así a tu cita dices: no, hermano, ni voy a ir al templo porque tengo cita médica. ¿Se da cuenta cómo le da más honor al hombre? ¿Le da más honra y respeto al hombre? Fíjese. Y eso es por poner un ejemplito nada más. Pero los de Macedonio, dice el 5, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Toda mi vida es para ti, Señor, lo que quieras, lo que quieras. ¿Cierto? Sí. Si yo te pido tu casa, ¿me lo darías? Que te dijera el Señor. El Señor, A veces le damos lo último al Señor, hermanos. A veces decimos: tengo mi sueldo, mi semana, mi quincena, mi mensualidad. Saco mis gastos, gasto el agua, luz, teléfono, internet, calzado, diversión. Ya ni modo, Señor, ya no sobró para ti, Señor, ¿verdad? Ya no sobró, así que si el otro domingo sobra algo, pues te doy algo, aguántate hoy. Esa mentalidad tienen muchos. Primero reparto mis necesidades y si sobra algo, así no eran los macedonios. En todo caso, si vamos a sacar nuestro diezmo, para los que deciden darle al Señor como mínimo, como la
mínima expectativa hacia Dios en cuanto a tus finanzas, lo correcto es primero sacar tu diezmo. Ya saqué mi diezmo, ahora sí reparto mis gastos y confío en el Señor. Así debe ser. Para aquel que quiera seguir dando sus diezmos, saca su diezmo. Pero si has optado por la vía de la ofrenda, aquí estamos aprendiendo cómo eran los macedonios. Es a voluntad, hermanos, es a voluntad. Es a como lo hemos aprendido. Entonces estos hermanos se habían dado al Señor, su vida, su corazón, todo. Por tal motivo decían ellos: cualquier cosa que me pida, Señor, es tuyo. Yo no escatimo nada. Total, cuando me muera, yo pienso que pensaban ellos: ¿qué me voy a llevar? Nada. Por último vamos a Filipenses, porque ahí Pablo habla más de ellos. Filipenses 4. Pablo sigue hablando de los de Macedonia, fíjense. Filipenses 4. Con esto voy aterrizando. Verso 10. Filipenses 4:10. ¿Ya estamos ahí? Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Explico este texto. Pablo escribe Filipenses desde su primer encarcelamiento, desde su primer vez que estuvo en prisión. Desde ahí escribe Filipenses. Y entonces él les dice: hermanos, la verdad que me da mucho gusto que hayan revivido su cuidado en mí. ¿Cuál cuidado? ¿Por qué revivido? Bueno, porque cuando Pablo conoció a los filipenses, ellos fueron muy generosos con él. Ellos siempre sostenían su ministerio, siempre apoyándole económicamente. Pero ahora, como Pablo estaba muy lejos, pues aunque ellos querían, pues no se podía muy fácil, porque no había los medios de ahora para mandarle una ofrenda. Y eso es lo que les da hoy. Les dice ahí: yo sé que siempre han estado pues al tanto de mis necesidades, pero ha faltado la oportunidad. Verso 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bien hicieron. 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Cuando Pablo salió de Filipos, dejando a Lucas, él salió de Filipos, de Filipenses. La iglesia, dice aquí él, que la única que le apoyó fue la de los filipenses. 16. Pues aún en Tesalónica o a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades.
Entonces, cuando Pablo sale de Filipos, va para Tesalónica. Y aún estando en Tesalónica, los filipenses, como estaba relativamente cerca, digamos, los filipenses una y otra vez le mandaron para sus necesidades. 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Frutos a favor de los filipenses, porque pues al dar eran bienaventurados. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué dijo Pablo aquí? Que cuando él estaba en esa casa alquilada en Roma, en su primera detención, no quiero decir encarcelamiento porque realmente no era una cárcel, dice que era una casa que él alquiló, pero aún estaba cuidado por soldados romanos. Y estando allí, los filipenses enviaron a Epafrodito, un varón, quizás un joven. Por medio de él le mandaron una ofrenda. Y Pablo eso lo vio como un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Se da cuenta que ofrenda es sacrificio? Pero un sacrificio acepto. Sí, se desprendieron, pero no les dolió. Lo dieron con gozo, con alegría. Dijeron, si es para bendecir al hermano Pablo que está allá en la cárcel, pues no, vamos a darle de corazón. Y cuando se da de esa manera es como un olor fragante, que Dios lo ve, Dios lo recibe, Dios lo mira, tal como miró la ofrenda de Abel. Porque Abel trajo lo mejor de sus ovejitas, lo más gordo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuál es la ofrenda que Dios recibe como un olor grato, olor fragante? Cuando tú das de corazón, cuando tú has decidido dar algo para el Señor de manera generosa, Dios lo recibe. Y en ese momento eres muy amado por Dios, porque Dios ama al dador alegre. Así es como se debe ofrendar en el Nuevo Testamento, hermanos, ahora en día. Ya vimos que en Israel era un impuesto del 10%. Ahora no, porque ahora nos entregamos todo al Señor, todo. Y si de Él es nuestra vida, entonces ¿qué de lo demás? ¿Qué tal? Así es como debemos de dar el Nuevo Testamento, voluntariamente, de corazón, no con tristeza, no por necesidad, sino en medio a veces de nuestra pobreza, de nuestra aflicción. Es ahí donde le damos al Señor. Y Dios se goza, se agrada, se exalta, porque ve un hijo conforme a su corazón. Ve una hija conforme a su corazón. Y yo sé que muchos lo están aprendiendo. ¿Cómo me doy cuenta? Por ejemplo, cuando algunos equipos ayudan allí en la venta, hay equipos que dicen, aquí está la ganancia, pero también dejamos la inversión. Ahí está. Dejan todo.
vemos que se ha derramado esa gracia en sus corazones. Y así pudiera mencionar en tantos ejemplos de hermanos, de hermanas que se ha derramado esa gracia. Y cuando dan, generosamente. Y cuando dan generosamente, quizás ni ellos se dan cuenta, pero el amor de Dios viene sobre ellos. ¿Será que Dios tenga entonces favoritos? No, la Biblia simplemente dice que Dios ama al dador alegre. Y doy gracias a Dios que en esta iglesia hay personas que esa gracia, ese estilo de dar se ha derramado en sus corazones y lo han expresado. Si no, ¿cómo es que esta obra se sostiene, hermanos? ¿Cómo es que esta obra se sostiene si no es por aquellos que dan deliberadamente, que han decidido dar conforme a sus fuerzas o a veces más allá de sus fuerzas? Y Dios lo ve como un aroma agradable, un sacrificio aceptable. Dios se glorifica, pero Dios quiere que en todos, hermanos, haya esta gracia, en todos. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Si aprendimos algo en esta mañana, dando como Dios da. Si Él ya dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las demás cosas? Entonces, ofrendamos porque es correcto ofrendar, es bueno. Pero ofrendamos porque Dios ya nos dio. Ya nos dio el autor de la salvación y juntamente con Él todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es nomás levantar nuestras manos en fe, deleitarnos, gozarnos en el Señor. Y Él tiene cuidado de nosotros. Si pueden pasar los de la alabanza, vamos a adorar al Señor, hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a adorar porque Él ya lo dio todo. Él ya lo dio todo. Amén.